Santo y salen transformados como los apóstoles a dar testimonio de lo que ahí se ha celebrado. Entonces ahí tenemos esta pequeña experiencia. A la hora de la bendición es el Espíritu Santo que recibes para salir dispuesto a trabajar, a dar testimonio, a testificar con tu vida. Sería Pentecostés. Pentecostés, hasta ahí llega. Fíjate. Por eso es tan importante, Padre. Del cenáculo a no salirse la gente ya comulgó y vámonos. Sí. Es la vivencia del todo. No se espera a la bendición muchas veces. Y creer en lo que está pasando. Cada realmente el sacerdote te está bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, está recibiendo una fuerza especial, cree en ella. Y por ejemplo, conmigo va mucha gente después de la misa y yo salgo a despedirlos y Padre me da su bendición toda para la semana. O sea, aparte de la que ya recibieron allá, no me cuesta ningún trabajo. No me cuesta ningún trabajo marcarlos, signarlos en su frente o ponerles las manos. Y la gente regresa porque dice, me fue muy bien en la semana, me fue de maravilla, o sea, Dios me cuida, Dios me protege, me alcanza lo que yo, no me quedo sin comer, o sea, porque realmente creen en la eficacia de la bendición. Es bien importante, entonces. Además recordamos, por ejemplo, en Medjugorje, donde se aparece la Virgen, se aparece y bendice ella los objetos religiosos, pero siempre en alguno de sus mensajes dice: después de que yo los bendije, les recuerdo que la bendición más grande que pueden recibir la ustedes más importante es la bendición de los sacerdotes. Porque es la bendición de Cristo. Porque es la bendición de Cristo Jesús. Claro, mira, cuando están en la Eucaristía, ¿verdad? Según las experiencias de las personas que han tenido este carisma de poder presenciar lo que sucede, la Virgen está a un lado del sacerdote, no está en el lugar del sacerdote, porque lo ha dicho, dice, mi hijo no me ha dado esa dignidad de que yo pueda hacer lo que hace el sacerdote. No, y ella está a un lado, pero no ocupa ese lugar. Por eso es bien importante que a pesar de que el sacerdote sea lo que sea, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos, ¿verdad? Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, interceder, ¿verdad? Para que realmente el Señor toque sus corazones realmente y se conviertan en esos sacerdotes santos que Dios quiere. Y que pudiera ser tan sencillo solo con la vivencia de tu Eucaristía, sin cosas raras, sin más. Creer como un niño. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el seminario había una discusión grande sobre la espiritualidad del sacerdote diocesano. ¿Cuál es? La de los franciscanos, más o menos, la de los jesuitas, la de los dominicos, etcétera. Pero cuando llegamos a la visualización, bueno, ¿cómo es posible, cómo llegar a la santidad en la vida diocesana? Y la conclusión era muy sencilla: haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, si nuestro trabajo de todos los días es la Eucaristía, en base a esta estructura, por ejemplo, esta espiritualidad, tú dices, no, oye, o sea, termino siendo santo porque termino siendo santo. Y no por mí, ¿no? Sino por lo que estoy viviendo y lo que Él me va regalando. Tenemos que ir a un corte en estos momentos de culminación maravillosa de esta conciencia que es la Santa Misa y que nosotros tenemos la oportunidad, como nos está diciendo en este momento también el Padre Salvador, de vivenciar cada momento para crecer en el amor de Dios. Regresamos enseguida. Aleluya, cantará. Adoremos a Dios. Me consagro a ti, Señor. Quiero ser ofrenda ante tu altar. Me consagro a ti, Señor. Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Realmente esta reflexión de lo que es la Santa Misa, como se decía al principio del programa, que si nosotros supiéramos estos acontecimientos, los vivenciáramos, pues habría soldados en las puertas. Tenemos la oportunidad grandísima, maravillosa, de crecer en el amor de Dios
y de saber que la Santa Misa es lo más grande que puede tener un hombre, la Eucaristía. Y que hoy nuestros sacerdotes, tan maravillosos o tan atacados o tan equivocados, hoy la Iglesia se juntara, que somos nosotros, tú que estás en tu casa, y te comprometieras, en vez de criticarla, en vez de juzgarlos, en vez de algún rencor, algún dolor, en alguna equivocación que tuviste, en algún daño que te recibiste de alguno de ellos, hiciéramos una reparación, como esta misa, en esta visión que es Francisco de Sales, que es toda la misa, es una reparación a Cristo, es un amor de todo su sacrificio. Y si nosotros verdaderamente nos unimos, cada uno de nosotros, y pensamos, a lo mejor cuántos estuvieran viendo este programa, no lo sé, 10 personas, 20 personas, 100 personas, 1000 personas, cada uno nos comprometiéramos con un sacerdote a pedir por uno y a construir iglesia, y sobre todo por aquellos que son más atacados, o por aquellos que han caído, o por aquellos que les están siendo y levantando falsos. Sería hermosísimo, porque por ellos, gracias a Dios, tenemos la Eucaristía. Sin ellos no tendríamos Eucaristía. Por eso, también ese sacerdote tan maravilloso, que es una enseñanza y un ejemplo, que es el Padre Pío. También hay una similitud, Padre, que dice, con todo esto que nos está hablando. San Francisco de Sales. San Francisco de Sí, con Sales. San Francisco de Sales, sí. Su Santidad Juan Pablo II canonizó al Padre Pío el año pasado, su fiesta que se celebra en septiembre, y al hacer meditación, lectura sobre su vida, y cuando hablaba de la Eucaristía, que es el centro de él, eso fue lo máximo, es lo que él disfrutaba. El convento, el monasterio, la palabra correcta, el monasterio, se abría como a las 5:30 de la mañana, pero ya desde la madrugada, desde la noche anterior, ya había filas de gente para entrar a esta celebración del Padre Pío. Había Ya, para dos momentos, para la sí. confesión Ajá. y para la Eucaristía, Sí. que era el momento. Que también largas filas para confesar, y entre ellos me acuerdo de uno que dijo, aquel que está hasta por allá, que lo señaló, dijo, tráiganlo porque no va a alcanzar a llegar. Y ahí no. Entonces, bueno, el Padre Pío, al hablar, ¿verdad?, maravilloso de la Eucaristía que él vivía y que duraba horas porque quedaba en éxtasis, ¿verdad? Hablaba mucho de esto que he explicado, de la forma como San Francisco contemplaba, vivía la misa, San Francisco de Sales, para no confundirlo con el de Asís, que también el de Asís tiene lo suyo, nada más que él no era sacerdote. Y entonces habla mucho de eso, o sea, de cómo Jesús en el momento de la consagración está en ese momento siendo crucificado, está siendo clavado en la cruz, ¿no? Entonces, esos pasos que he brindado, bueno, pues también los vivía San Pío, el Padre San Pío, ¿no? Sí, de hecho, en el altar mayor de la iglesia, del monasterio, se celebra la misa, etcétera. Abajo de esta mesa está el altar donde el Padre Pío celebraba su misa. Y es impactante, pues, descubrir ahí el lugar donde este hombre era robado, era extasiado, era atravesado, era donde se manchaban los purificadores, donde se manchaba el ornamento, que era, y además que duró años, 10 años creo, como que sin darlo a conocer, para que no provocara en él, decía, soberbia, orgullo, vanidad, etcétera. Y más bien hasta después se manifiesta ya y los presenta, deja pues que se vean, pero sí es una experiencia de Dios maravillosa. Tenemos una llamada. Una llamada. Adelante, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. No, buenas noches. ¿No se oye? Teníamos una llamada en el aire. Se acabó. No hay. Ok. Se cortó. Bueno, antes de que pase otra llamada, habló el padre Carlos, que estuvo hace 8 días con nosotros, el padre Carlos Cantú. Sí.
de Ciudad Mante. Nuestro queridísimo amigo